Me lastima esta cortina, lo voy a decir cada vez que volvemos al aire. Son las... es lunes. Pasaron 30 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a charlar un poco más sobre el proyecto de ley Ómnibus, el nuevo proyecto de ley, que hay muchas cosas que no quedan claras, pero vamos a comunicarnos ahora con un abogado constitucionalista que nos va a poder explicar un montón de cosas al respecto, y qué es lo que tiene que ver con los tejes y manejes dentro de la ley que hoy se discutirá en el Congreso de la Nación. Para eso estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, que tiene unos minutos para prestarnos. Buen día, Eduardo. Ariadna y Franco te saludan desde Radio Trinchera. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Me alegro, Eduardo. Bueno, hoy va a ser una sesión maratónica en la Cámara de Diputados. Por ahí preguntarte en principio cómo caracterizás esta discusión nuevamente, con un proyecto de ley un poco más acotado, pero con la centralidad que mantiene acerca de los cambios que quieren realizar. Bueno, creo que es una trampa institucional porque lo único que le debe interesar al presidente, dadas sus características de gobierno, es que tenga la facultad de emitir decretos y gobernar el país por decretos, prescindiendo del Congreso de la Nación. Y el Congreso parece ser o tan torpe o tan cómplice, o las dos cosas juntas, como para otorgar esa declaración de emergencia pública, que en realidad la emergencia pública es la que ha desatado el propio gobierno a través de este decreto de necesidad y urgencia que ya viene escorado, pero que no termina de hundirse. Claro. Digo esto porque recordemos que con el primer proyecto de ley base estaba prevista la ratificación del decreto de necesidad y urgencia. Sí. Bueno, cuando retiraron el proyecto, obviamente ya quedó ahí averiado. Pero después vino, afortunadamente, la declaración de nulidad absoluta e insanable que hizo el Congreso, pero todavía están demorando su tratamiento en la Cámara de Diputados y buscan anteceder el tratamiento de la ley base, donde piensan que tienen mejores chances. Pero mientras tanto, este decreto, que es el que ha provocado el trastocamiento de la vida cotidiana del pueblo argentino por los incrementos de alimentos, medicamentos, tarifas, servicios prestacionales, etcétera, que ha incrementado en 3.200.000 personas el número de pobres y sumado otro importante sector a las que están en situación de indigencia. Bueno, esto realmente nos pone, en mala situación de condiciones de vida al pueblo argentino y sin ninguna mejora a la vista, sino la continuidad y el empeoramiento a través ahora de la ley llamada de bases y punto de partida, malgré el pobre Alberdi que le hayan usurpado el nombre, ¿no? Creo que cualquiera sea el texto que tenga la actual versión de la ley de bases, en tanto disponga el facultamiento en función de la emergencia pública para emitir decretos delegados, que son al estilo de los de necesidad y urgencia. Bueno, estamos mal. Estamos mal porque ya se ve que es un presidente que no tiene límites, que no reconoce la institucionalidad, que considera al Estado una asociación ilícita, aunque no advierte que él es el jefe, en todo caso ahora, de esa asociación ilícita, pero nos va a manejar a puro decreto y el Congreso va a pasar a tener una función meramente, diría, de intentar convalidar o que el tiempo haga que se convalide lo que está puesto por la delegación de facultades, de manera que estamos en situación de quiebre del deber de obediencia a la supremacía constitucional, estamos en situación de excepcionalidad institucional, porque hay un poder, el Ejecutivo, que ha usurpado las atribuciones del Congreso de la Nación. Claro que puede ser en este tramo, con la benevolencia de los señores senadores y diputados, que a cambio de alguna prebenda
o kiosquito de poder, van a entregar nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía sobre las riquezas y recursos naturales, van a permitir que nos involucremos en un conflicto bélico extraterritorial, como es el conflicto del Medio Oriente, como lo es también el de Rusia y Ucrania, va a posibilitar la instalación de una base militar en Tierra del Fuego y va a significar la pérdida definitiva de nuestra soberanía sobre Islas Malvinas, del Atlántico Sur, espacios marítimos correspondientes, y poner en riesgo incluso el sector antártico, entregándolo a la OTAN para sus fines belicistas. Bueno, este es el panorama inexorable que va a derivar de si esta ley de base es aprobada a tontas y a locas por el Congreso de la Nación, pensando que van a tener algún beneficio o alguna migaja de lo que les está reteniendo a las provincias en los pagos de la coparticipación federal y de fondos fiduciarios. Claro. Eduardo, yo tengo una duda con respecto a la formalidad del proyecto en sí mismo, porque cuando se cae el anterior proyecto en la Cámara, que finalmente, no prosigue, la discusión era, van a tener que esperar un año para presentar el mismo proyecto porque, de acuerdo al reglamento del Congreso, de la Cámara Baja, eso no se puede realizar. Mi duda es la siguiente. Ahora, este proyecto que se presentó, que lleva el mismo nombre, que está acotado de artículos, que tiene menos capítulos y demás, ¿es legal esa presentación? ¿Cómo se da esa discusión, no? Porque, me surgía como esa duda concreta al respecto. No, es muy correcta la duda, porque también la tenemos todos. Es decir, yo entiendo, por, respeto republicano, que si la Constitución establece cuando un proyecto es rechazado por una de las, o retirado o rechazado por una de las cámaras, no puede volver a ser presentado hasta transcurrido un periodo legislativo. De manera que el hecho que se haya cortado el texto, pero manteniendo el mismo nombre, el mismo objetivo, primero la declaración de emergencia pública, segundo las facultades delegadas, sí. El hecho que sea un tercio de normas, según anuncian, no me consta, un tercio. Eso no modifica el rechazo que está establecido en la Constitución respecto al impedimento para volverlo a tratar, porque si no, en cada debate, cuando hay un rechazo, le sacarían 2 artículos, volverían a presentarlo, si así tampoco va, le sacan otros 2 artículos, y va, eso no es el sentido de lo que la Constitución regula y es lo que deberíamos prestarle atención, de manera que efectivamente habría que rechazar todo tratamiento porque sigue siendo la ley de bases y presupuestos para, de la nación. Claro. Todo lo que sucede es para peor. Lo único bueno en esta nueva institucionalidad es lo que no sucede, lo que no prospera, pero lo que prospera es en detrimento de la institucionalidad, ¿no? Eduardo, buen día. Franco te saluda de este lado. Hacías referencia recién un poco al funcionamiento y algo que como bien decís, todos nos preguntamos o realmente tratamos de subsanar algunas dudas en relación al funcionamiento de este gobierno que en algunas cosas, lo hablábamos justo la semana pasada con una diputada, el funcionamiento propio de la Cámara con mucha irregularidad. En tu caso, como abogado constitucionalista, ¿cuáles son los elementos que ves de vulneración en este caso al marco normativo jurídico que nos regula? De la ley de bases, ¿estamos hablando? No, en general del funcionamiento, porque con la diputada que hablábamos la semana pasada, nos decía que obviamente exclusivamente el funcionamiento hacia dentro de la Cámara no sigue el reglamento propiamente en cualquier discusión, no solamente en la conformación de las comisiones, sino también en cómo se tratan algunos planteos particulares, y algunos creemos que es parte del ejercicio del poder, por lo menos de este gobierno, de Javier Milei en general, pero obviamente de todo su equipo, y me imagino que alguna lectura tiene usted al respecto como abogado constitucionalista
sobre todo en el respeto a nuestra Constitución. Bueno, estamos en una situación de anomia, es decir, no se sabe qué normativa rige y está vulnerada la supremacía constitucional. Nada de esto podría ocurrir bajo una estricta observancia a lo que marca la Constitución Nacional. Y creo que es la impronta de este gobierno. Llegó a decir que iba a convocar una consulta popular para modificar todo lo que considera que debe ser modificado del texto constitucional, o incluso para volver a la Constitución de 1853. Ni siquiera sabía, cuando pronunció esto, y lo dijo varias veces, de que no hay reforma constitucional que no sea por el mecanismo del artículo 30, es decir, 2/3 de los votos para la declaración de necesidad y una asamblea constituyente al efecto. Bueno, de modo que el proyecto siempre ha sido: voy a gobernar conforme lo que yo creo que tiene que hacerse, claro, y no conforme la institucionalidad. Hay que convencerse, en situación de excepcionalidad institucional. Y cuando se saca el remanido argumento, y mal empleado, de que tiene legitimidad de origen, sí, efectivamente tiene legitimidad de origen y sacó de los votos computables el 56%. Pero, señor, esa legitimidad de origen se agota al momento del juramento y de recepción de la banda presidencial y el bastón de mando, y ya se acabó. A partir de ahí la legitimidad es la legitimidad cotidiana que debe tener, no porque llegó con el voto del pueblo puede hacer lo que se le cante, claro, vamos a decirlo claramente, y fregarse en la institucionalidad y muy especialmente en la Constitución. No, está obligado todos los días a revalidar esa legitimidad, respetando los principios de un gobierno representativo, republicano y federal. Este hombre está haciendo tabla rasa con todo esto. Es decir, su representatividad no lo faculta a pasar por sobre las atribuciones del Congreso. Fíjense que de los 3 poderes que conforman el gobierno federal, el primero que regula la Constitución es el poder legislativo, es decir, le da una prioridad de tratamiento. Bueno, ese poder legislativo es el que hoy está hackeado, usurpado. Y lo peor de esto, porque todavía hay algo peor, es que esa usurpación y hackeo transcurre con anuencia de parte de los integrantes del Congreso de la Nación. Esto es lo deplorable. Es decir, que no sepan preservar sus incumbencias constitucionales, porque son los representantes del pueblo y a ellos les dimos el voto, y no hay poder más representativo y republicano y federal que el legislativo, porque ahí está el pueblo de la nación, que no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Están las provincias como tales y tienen un sistema de representación proporcional. Nada de eso existe en el Poder Ejecutivo y tampoco, por cierto, en el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué este poder se deja despojar de sus atribuciones constitucionales? Con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida de ese despojo consentido por parte de los usurpados. Bueno, este es el gran interrogante institucional, esta es la falta de sentir como socialmente obligatoria, no porque está dicho en un texto, sino porque uno tiene que vivir la supremacía constitucional como un modo de vida republicano, representativo y federal, y no como una enunciación de un texto que está guardado en una vitrina y que no se utiliza para nada. Bueno, nosotros somos partidarios de la Constitución y del proyecto institucional que está allí, que también es proyecto económico, porque aquellos que dicen, bueno, no hay proyecto, no hay otro proyecto, mentira. Vayan al artículo 75, que es el que define las funciones del Congreso, particularmente los incisos 18, 19 y 23, y van a encontrar que hay un proyecto sobre lo que debe hacerse desde el gobierno federal. Bueno, si todo esto es desobedecido y tirado por la borda, entonces que venga el juicio político, que es la salida institucional, y que tengamos entonces, o recuperemos, la posibilidad de una república que satisfaga ese carácter republicano, representativo y federal.
Eduardo, dos preguntas antes de saludarte y obviamente agradecerte todos estos minutos. En primer lugar, ¿cuál sería el peligro de generar un antecedente, como bien decís, que este poder legislativo convalide una acción de concentrar el poder en el poder ejecutivo y particularmente en el presidente de la nación a través de esta ley? Que como bien decimos es un doble juego de pinzas con el decreto de necesidad de urgencia. Y por otro lado, y te dejo las dos así después las responden los dos, ¿cuál es uno de los caminos que puede llevar adelante la sociedad civil en relación a esto? Al ver, que parte de sus representantes no estén respondiendo, en este caso en la Cámara, por ejemplo en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los otros caminos posibles y viables? Bueno, a la primera, la respuesta de qué es esto que está transcurriendo es la concentración de poder que en el texto histórico de la Constitución se llama traición a la patria y que así está previsto también en el capítulo penal, es decir, el Código Penal, título 10, que refiere a los delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. Ese es el enfoque que le damos, es decir, es traición a la patria y merece, por lo tanto, la condigna sanción penal allí prevista, para los que apropian y para los que dejan apropiar. Claro. Es decir, no está exento los legisladores que le den el voto afirmativo. Y en cuanto a el pueblo de la nación, bueno, precisamente el artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía constitucional dice claramente que el pueblo tiene el derecho de resistencia frente a los hechos de violencia institucional. Y estas normativas son hechos, ya que no califican como norma, son hechos de violencia institucional. Y por lo tanto el pueblo que gana las calles, las plazas de la ciudad, como fue con la manifestación universitaria, todo ello amerita ser considerado ejercicio del derecho de resistencia y por lo tanto que ningún protocolo represivo de esta Pepita la Pistolera puede sobrepasar el texto constitucional. Eduardo, sí. No, seguí si te estabas terminando de responder. Ya terminé. Bueno. No, te quería preguntar sobre algo que tiene que ver con lo que es el paquete de privatizaciones, porque hay algo, no sé si tuviste tiempo de leer alguna parte de lo que es el proyecto, pero tiene una parte que a mí me intriga como concretamente de qué se trata, porque habla de la autorización de intervenir las empresas del inciso A y B del artículo 8 de la ley 24.156, que básicamente es la ley en la que se autorizaría administrar, de manera nacional, la administración de las empresas del Estado, de las sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y autoriza intervenirlas, y en ese punto me intrigaba como, si nuevamente estarían ahí incluidas las 41 empresas que estaban en el proyecto anterior, o solamente están las que nombra luego en el anexo 1, que son unas 11 más o menos empresas con acceso a privatización y concesión. No sé si... Personalmente vaticino que en la medida en que se declare la emergencia y se conceda la facultad de gobernar por decreto delegado, están todas en la lona, las empresas, es decir, sujetas a la voluntad del mandamás. No hay otra lectura posible. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por las aclaraciones, Eduardo. Clarísimo todo. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Hasta pronto, que sigan bien. Igualmente, Eduardo. Bueno, ahí pasaba Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, dejándonos claras muchísimas cosas que por ahí, obviamente, porque es muy compleja la labor parlamentaria, no comprendemos, así que ahí clarísimo. Lo que refiere al Congreso, ya se encuentra vallado el Congreso de la Nación, como suele suceder cuando se vota a espaldas del pueblo, y veremos obviamente
situaciones del día de hoy, porque desde las 11 de la mañana va a haber concentración afuera. Convocaron tanto las dos CTA como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a las 4 de la tarde, pero desde la mañana ya iba a estar presente parte de lo que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, junto también a distintas organizaciones de la sociedad civil que están convocando desde bien temprano al Congreso de la Nación, por lo cual hoy va a ser una gran jornada allí en el Congreso de la Nación. Vamos a estar presentes más tarde, así que también estaremos informando mañana. Sí, cubriendo lo que sucede allí. Algo que no me quería olvidar, que no se lo preguntamos porque realmente queríamos centralizarnos en lo que es la ley de bases y el análisis de situación, pero él nombraba este título y esta categoría de traición a la patria. Eduardo Barzasat es uno de los constitucionalistas, personalidades, representantes de la sociedad civil, que avanzan en la firma de este documento, entre los que concretamente denuncian, o mejor dicho, presentan formalmente un pedido de juicio político contra Javier Milei. Sí. Digo, porque este es el camino con la categoría presentada, en este caso, por Eduardo Barzasat recién. Para revivir esta entrevista, como siempre, al canal de YouTube, van ahí a Trinchera TV, al cual se tienen que suscribir, ¿sí? Pongan suscripto, tiene que aparecer, y activan también la campanita, ponen me gusta a los videos y a todas las distintas entrevistas que vamos subiendo. Estamos con 980 suscriptores, esto significa que vamos a llegar a los 1000 dentro de muy poquito, y se viene un sorteo muy importante, que lo venimos pateando, pero ustedes tienen que agilizar la campaña para ganarse este hermoso sorteo de un montón de cosas, libros, parlantes, infinidad de cositas. Así es, 51 minutos pasaron, vamos y venimos que hay pase con Dola en las campanas.